Gobiernos de Ulises Gerard. Ulises Gerard, conocido como Lilis, fue un militar y político dominicano. De origen humilde, fue entregado en adopción y durante algún tiempo se llamó Hilarión Levert. Al ser reconocido legalmente por su padre, este le dio el nombre de Ulises. Desde muy joven se sumó a las filas restauradoras, donde estuvo al mando de diversos jefes, incluido Gaspar Polanco, hasta caer bajo las órdenes de Gregorio Luperón. Gobernó el país durante 14 años. El primer periodo desde el 1 de septiembre de 1882 hasta el 1 de septiembre de 1884 y el segundo desde el 6 de enero de 1887 hasta el 26 de julio de 1899. Este segundo periodo es considerado el periodo dictatorial, el cual condujo al país a la bancarrota, situación que provocó una fuerte inestabilidad política y fue la causa principal de la posterior intervención norteamericana de 1916. Primer gobierno, 1882-1884. Lilis, con previa experiencia militar y política y apoyado por Gregorio Luperón, participa en el gobierno de Fernando Arturo de Meriño, desempeñándose como ministro de guerra, labor que realizó con eficiencia. Meriño, al terminar su periodo presidencial, le da las riendas del mismo a Ulises Gerard. Al ganar la candidatura presidencial en 1882, desarrolló un gobierno apegado a las bases del Partido Azul, donde la ley y el respeto eran sus principios. Llevó a cabo una serie de medidas que favorecían el bien común. Entre ellas, se fomentó la política de inmigración extranjera a territorio dominicano, se trasladaron a la patria los restos de Duarte desde Venezuela, se aumentaron los ingresos fiscales, incluyó en su gabinete a miembros del Partido Rojo y profesionalizó a los militares en intención de que dieran buen servicio al Estado. Segundo gobierno, 1887-1899. Este gobierno se caracterizó por ser dictatorial, por la corrupción y el endeudamiento del país. Lilis logró perpetuarse en el poder mediante un sistema de votaciones indirectas que justificaban una y otra vez su reelección en el cargo, por el servicio ofrecido por líderes del Partido Rojo y Azul y el fomento de la enemistad entre miembros de su propio partido. De esta manera, evitaba que se formara una fuerza política en su contra. Se ganó el apelativo de pacificador de la patria, pero la estabilidad se sustentaba por detenciones, destierros y asesinatos para quien se opusiera a su gobierno. Este segundo gobierno tuvo tanto aspectos positivos como negativos. Entre los aspectos positivos están el mejoramiento de la infraestructura del país, con la inauguración de líneas telegráficas, construcción de ferrocarriles, puentes, mejoramiento de los caminos y la construcción de obras de beneficio comunitario, y el impulso dado a la educación con la creación de escuelas y el aumento del presupuesto destinado a la educación. Entre las obras más importantes se pueden citar la instalación del servicio de electricidad en la ciudad de Santo Domingo, la puesta en servicio el 18 de octubre de 1883 de la primera locomotora, el servicio del ferrocarril de Samaná-Santiago en 1887, la construcción de la red vial Sánchez-La Vega con una longitud de 130 kilómetros, la construcción del acueducto de Santo Domingo en 1893 y la construcción del ferrocarril central dominicano que unía Puerto Plata y a Santiago en 1897. Con relación a la educación, la Iglesia Católica apoyaba su gobierno, con la condición de que no entrara en vigencia la corriente positivista incentivada por el educador Eugenio María de Hostos. Esta propuesta proponía desarrollar la ciencia en todos los sentidos y era partidario de una escuela laica. Esto, por supuesto, a la Iglesia no le agradaba. Entre los aspectos negativos están: persiguió a todos sus oponentes, las aduanas fueron hipotecadas a extranjeros, estableció un sistema de espionaje a nivel nacional, modifica la Constitución para poder reelegirse y aumentar el periodo presidencial a 4 años, centralizó todas las funciones administrativas, trata de hipotecar la bahía de Samaná a Estados Unidos y firma el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en 1891, a través del cual se colocan mercancías en el mercado dominicano exoneradas de todo tipo de impuestos. El azúcar producido en nuestro país entraba sin pagar impuestos al territorio norteamericano.
Esto ocasionó que la población cibaeña, productora del tabaco y de cacao, se sintiera muy afectada y comenzara a conspirar contra el régimen. Crisis y endeudamiento. La dictadura provocó serios problemas económicos, los cuales llevan a Lilis a buscar grandes préstamos que van a lesionar la nacionalidad. Ulises Herod hizo negociaciones con los europeos y estadounidenses a través de su ministro de Hacienda, Eugenio de Marchena, y después de varios intentos, consiguió un préstamo con la compañía holandesa Westendorp en 1888 y 1889. De las recaudaciones aduanales, el 30% se enviaba a Holanda y del 70% que quedaba se tenía que pagar un monto de 3.000 libras esterlinas, de manera que solo quedaba un 67% para el país. Esto provocó que las aduanas quedaran hipotecadas y controladas por agentes de la Caja de Recaudación, la RIGI. La Westendorp, al encontrarse en quiebra en 1892, vende sus acciones a prestamistas estadounidenses, los cuales crean la Santo Domingo Improvement Company, dejando el país bajo la dependencia económica de los Estados Unidos en 1893. Desde que se instaló la compañía en el país, Lilis comenzó a solicitar préstamos de millones de dólares para el pago de la deuda interna que tenía el país. Para 1896, el Estado Dominicano quedó totalmente arruinado, teniendo Lilis que poner a circular 5.000 millones de pesos en papel moneda. Estas son las llamadas papeletas de Lilis, moneda de poco poder adquisitivo que provocó una reacción violenta entre los dominicanos. Asesinato de Eugenio de Marchena. En las elecciones de 1892, Lilis decía que no pensaba postularse, pues se encontraba muy cansado, pero en realidad fue un método que usó para saber quiénes serían sus oponentes. Eugenio de Marchena, ministro de Hacienda y Comercio y funcionario del Banco Nacional de Santo Domingo, presentó su candidatura en las elecciones de 1892, pero este fue derrotado por Lilis con fraude, como siempre. Marchena, como venganza, le cierra a Lilis el crédito que tenía en el banco y Lilis ordena su fusilamiento en diciembre de 1893. Después de la muerte de Marchena, Ignacio María González, ministro de Relaciones Exteriores, atemorizado, huye hacia Puerto Rico y después se reúne en Haití con Gregorio Luperón, quien se encontraba en el exilio, y Casimiro de Moya, quien fue vicepresidente en el primer gobierno de Lilis, para planear una expedición con el apoyo del presidente de Haití de ese entonces, Flotille Hippolyte. Lilis, al enterarse de esto, amenaza a Hippolyte con suministrar armas a sus opositores para que lo derroquen. Hippolyte, temeroso, expulsa a los conspiradores de su país. A pesar de no contar con el apoyo de Hippolyte, los revolucionarios, en un intento desesperado por acabar con Lilis, cruzaron la frontera el 25 de marzo de 1894, luego de recibir armas y municiones en Cabo Haitiano, pero fueron fácilmente vencidos por Herod. A este fracaso, el pueblo lo denominó la Revolución de los Bimbines. De entre un pueblo disgustado, surge una invasión marítima desde Montecristi, comandada por el negociante Juan Isidro Jiménez. La invasión fracasó y Jiménez se exilió en París, donde se reúne con un grupo de jóvenes dominicanos, los cuales tenían el mismo propósito que Isidro, acabar con Lilis. Ya presente en el país, uno de ellos, llamado Jacobito de Lara, se unió al comerciante y agricultor Horacio Vázquez, quien, con su primo Ramón Cáceres, preparaban el derrocamiento de Herod. El 26 de julio de 1899, Lilis, que se encontraba en las calles de Moca, fue asesinado a tiros por Jacobito de Lara y Ramón Cáceres. Lilis dejó el país en una gran bancarrota, lo que causa posteriormente la intervención militar de los Estados Unidos en 1916.